Buenas noches y bienvenidos a estos nuevos 20 minutos de Una de Romanos, que también van de mujeres. Vamos a hablar, o el propósito es que nos dé tiempo a hablar de su incursión en el mundo laboral. Algo que nos preguntamos hoy cómo sería una sociedad en la que todavía hay ámbitos muy restringidos a las mujeres, o ámbitos quizás no restringidos, pero donde siguen siendo minoría ya, por no hablar de puestos de dirección, espacios fundamentalmente masculinos todavía hoy. ¿Qué pasaría entonces, Juanma? Hay oficios de los que hemos hablado desde el comienzo de Una de Romanos, como las matronas, y volveremos a hacerlo. Lo que pasa que esto es un poco un sinsentido, porque yo he hecho una presentación anunciando que vamos a hablar de trabajos fuera del hogar, pero me queda la curiosidad, no saciada aún, de saber qué era esto de que las meretrices no podían vestir del mismo modo que las no meretrices. ¿Había alguna prenda exclusiva de unas o de otras? Sí, lo que había es para las matronas. El concepto de matrona es el de la mujer respetable, la que se dedica a su trabajo, es el hogar. La que hace aquello para lo que se supone que está en este mundo. Exactamente. Entonces, la estola, es decir, la capa que llevaban por encima, solo la podían llevar las matronas. Las meretrices no podían llevar ese tipo de prenda. Y revelaba su trabajo, revelaba su actividad. Como estaban registradas, ¿cómo se sabía quién era meretriz? Aparte estaban registradas, no podías ejercer la prostitución si no estaba registrada, pero por la calle ya podías distinguirla, ¿no? A una mujer, entre comillas, honrada, que se dedicara a ese oficio. Y lo hacían con esa capa que las distinguía, que se llama eso, la estola es el nombre que le dan. Nosotros seguimos utilizando la palabra, sí. Muchas palabras utilizamos. Pasa que para nosotros una estola ahora... Es una prenda de vestir femenina también, sí, pero, ¿no? pero es como una piel aquí o como alguna cosa pequeñita, para ellos es una capa entera. Y que te viste hasta los pies, bueno, las matronas. Sí, las distingue. Eso lo hemos visto en la Edad Media también, las prostitutas tenían que vestirse de un color determinado o de una forma determinada. Así siempre hemos intentado definir, ¿no? Situar los hombres, quiero decir, dónde están las mujeres, las que puedo y las que no puedo, las que quiero y las que no quiero, en fin. Y pendiente me ha quedado también plantearte otra cuestión sobre cómo las mujeres vivían el sexo o cómo era su sexualidad. ¿Eran capaces de escapar a ese férreo control del hombre y mantener relaciones con otras mujeres? ¿Conocemos? ¿Hay evidencias de que a pesar de estos controles también existieran relaciones de homosexualidad entre ellas? Sí, siempre tenemos referencias nunca directas o difícilmente directas, normalmente indirectas, porque tenemos autores como Plinio, como Cicerón también, como Séneca, diferentes épocas, que ellos hablan despreciando ese tipo de comportamiento, pero si hablan de ese comportamiento es porque existen. Porque se daba. Mujeres que prefieren a las mujeres, ¿no? Y ellos lo entienden como una forma negativa. No porque... Lo abordarían también para dar una lección de esto no se hace. Claro, pero no porque hubiera ningún castigo, no porque estuviera prohibido, no había ninguna prohibición. Lo que había es bueno, estaba mal visto porque las mujeres tenían que procrear y si se juntaban con otras mujeres difícilmente iban a poder hacer aquello para lo que estaban destinadas, ¿no? En ese sentido es en el que, por lo demás, son bastante tolerantes, pero hay siempre, como en todas las sociedades, una parte más retrógrada, si queréis, más conservadora, que intenta, esas costumbres no están bien vistas. Pero luego también hay mujeres que se saltan todo eso y les da igual, ¿no? Tampoco tienen un castigo, lo que te decía, no, en otras épocas la homosexualidad, volvemos otra vez a partir de la caída del Imperio Romano, el cristianismo y todo eso, la homosexualidad masculina no es ya que esté mal vista, es que tiene un castigo bastante definitivo, ¿no? O sea, la masculina, en el mundo romano tampoco existe eso, ni la masculina ni la femenina. La femenina es más tolerable en el cristianismo, pero la masculina es inadmisible. Pero vuelven a ser razones del mismo tipo, es decir, los hombres y las mujeres están creados para procrear, para poder tener una progenie. Si no te dedicas a eso, no tiene sentido.
La cuestión de reivindicar el placer femenino, ¿no? Que también es una cosa que, bueno, esto me da igual, ¿no? En el mundo romano a veces me da igual. Yo no aspiro a que las mujeres lo hagan de una manera o de otra, aspiro a que tengan hijos. Nada más, no me preocupo de lo demás. ¿Existe el deseo femenino? Pues se entiende que siempre en esas sociedades, y lo hemos visto también en sociedades mucho más avanzadas, que tiende a permanecer un tanto oculto. Pero en cuanto te sales de los márgenes, de lo que son los límites que fija ese corsé, ves a las mujeres soltándose de una manera totalmente natural y aspirando como cualquier persona. Tenemos el caso de la única poetisa que nos llega a través de un texto escrito por un hombre en el que se inserta unos textos que ella escribió. O sea, por sí misma ella nunca habría podido hacerlo, y ahí ella expresa, pues hay un ejemplo por ahí, ¿no? Que dice, yo o sea, me he entregado por voluntad propia, ¿no? Ella lo expresa con toda naturalidad y libertad. Reclamaba su deseo como sujeto, no como objeto, que decíamos antes, que era lo que estaban relegadas. Eso, claro, es que es lo que nos llega. Pero claro que habría. El otro ejemplo es el orgullo con el que se escribe en las paredes de Pompeya. Pompeya es un lienzo para entender la sociedad en general, no hablamos solo de las mujeres o de la sexualidad, sino en general, cómo ellos se expresan con total libertad cuando hablan en las paredes, pues para que lo elijan como algún cargo público, cuando van a un prostíbulo o a otro, cuando van a comprar pan, es decir, ahí se ve una sociedad en su estado más natural, ¿no? Bueno, y en cuestiones sexuales tú me has hecho llegar una inscripción que da buena cuenta de los desinhibidos que eran hasta el punto de sacar pecho. Sí, están orgullosos. De comportamientos, de maneras de practicar sexo, de maneras exitosas de practicarlo. Lo tengo por aquí. Aquí tenemos a Sulpicia. ¿Cuál era ese grafiti de Pompeya en el que se reconocía a una mujer por su capacidad feladora, por ser la mejor feladora de la ciudad? Sí, es un reconocimiento, pues, sin mayores aspavientos, es decir, de una forma natural. Sí, como podría reconocerse a otro el haber tenido eso, bueno, cualquier otro negocio. Claro, luego entonces, volvemos a lo de siempre, hay como una sociedad viva en la calle, que es la que habla con toda esa naturalidad, y luego hay una sociedad de más alto nivel que intenta mantener el equilibrio y entonces se muestra de una forma mucho más ortodoxa. Y entonces, si solo leemos a una o a la otra, pues tendremos una visión un tanto distorsionada. Por eso es tan importante los grafitos o grafitis de Pompeya, porque hay cientos y hablan de todo, y hablan de esa realidad, de lo que es esa sociedad viva. Entonces, el que no nos haya llegado a nosotros no significa que no existiera. ¿Y la realidad laboral? Claro, dices, bueno, si la mujer estaba limitada a eso, ya no podía hacer. No, claro que podía hacer, y hacía muchas cosas. Tenemos eso, la ley que les permite a la que ha tenido tres hijos o más, sí. poder relacionarse profesionalmente. La ius trium liberorum. Sí, la ley ius de los libre tres, una vez que has tenido 3 hijos. Entonces, eso le da autonomía. A partir de ese momento, el Estado se considera ya satisfecho, ha cumplido su papel. Cumplido. Y le da libertad para poder ejercer puestos de trabajo que en otro caso no podría hacer. Pero hay mujeres que también lo hacen sin necesidad de estar en esa situación. Y tenemos por ahí, pues tenemos a las nutrices, ¿no? las que alimentaban a los hijos de las clases más altas. Nodrizas, ¿no? Que hemos hablado de ellas cuando hemos hablado de la familia, porque tenían un papel fundamental. Un papel importante, pero al final es un trabajo que ellas ejercen. Pero también las matronas, en el sentido que nosotros le damos ahora, no al que yo estoy refiriendo, matrona como esa mujer, sino matrona como la que ayuda a traer hijos al mundo, ¿no? La partera.
La partera, si quieres, para no confundir con el otro término. Eso es una profesión también de mujeres. Hay médicos también, mujeres. Lo que pasa es que todo eso se mantiene un poco en segundo plano, ¿no? Y además se dedican como más especializadas a determinadas cosas. ¿Dónde vemos? He hablado antes de los grafitis o grafitos en Pompeya, pero ¿dónde vemos también eso? El otro sitio donde se ve muy claramente, en las lápidas. En las lápidas, cuando ellas hablan de sí mismas, la lápida habla de la que ha sido enterrada ahí, o habla su marido, o hablan sus hijos, o lo que sea, y en muchos casos nombra su profesión. Y nombra del ámbito artesanal, quizás. Claro. Hay mujeres que tienen tiendas, que tienen bares, lo que ahora llamaríamos las tabernas, ¿no? Los bares. Hay mujeres que hacen negocios, hay mujeres que incluso tienen... no hemos hablado del concepto de patrón, ¿no? El concepto de patrón, que ahora mismo, si dices patrón, bueno, pues es el dueño de una empresa, ¿no? El patrón, para el patronazgo en Roma es otra cosa. La clientela es otra cosa. Es decir, es una relación que se establece entre ellos. No hemos hablado, hablaremos algún día de ello, pero normalmente son los hombres los que ejercen. Pues también hay mujeres que lo hacen. Mujeres de negocios. Mujeres de negocios, pero mujeres que tienen su clientela. No, es que el concepto es distinto, no es clientela. Si tú vas a una tienda, eres clienta o cliente de esa tienda. No, no. Aquí hablo de una relación que se establece entre un patrón y sus clientes, que son gente que le debe, por alguna razón, un cierto respeto, que va a visitarlo, que lo acompaña, que incluso lo apoya cuando hay elecciones, que forma ese grupo de personas. Hay una relación jerárquica entre el patrón y... Y normalmente son hombres, pero también hay mujeres. Pero también mujeres. Pero mujeres, ¿cuáles? Porque estamos hablando de la mujer en Roma en general, y son muchos tipos también. Es una sociedad muy jerarquizada, no todas, no cada una de las que pertenezca a un distinto escalafón podrá alcanzar lo mismo que el resto de sus iguales, claro, en teoría. Decimos la mujer en Roma y no existe la mujer en Roma, existen las mujeres, es decir, las diferentes clases de mujeres en función de su clase social, de su formación intelectual, de sus condiciones y de sus necesidades. Vemos como muchas esclavas que parten de una posición muy inferior, porque la esclavitud es muy dura en el mundo romano. Una persona depende absolutamente de otra, para todo. Así, su vida está en manos de esa sin ningún tipo de castigo, ¿no? Pero vemos como esas mujeres, siendo esclavas, o luego alcanzando el siguiente nivel, que sería el de libertas, pues se dedican a hacer negocios y... ¿Una esclava puede llegar a ser una mujer de negocios? Una esclava puede llegar a ser una mujer de negocio, y además hay algunas con mucho éxito. Yo creo que estaban como más libres, ¿no?, frente a la sociedad que los encorsetaba a todos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la mujer, hablaríamos también del hombre, porque es similar, ¿no? Pero la mujer, pues tienes las clases sociales más altas, donde se dan, no hay problemas de dinero, no hay problemas de nada, ellos se entrelazan en familias también más o menos poderosas, o te dedicas a ser eso, una matrona, alguien que procrea y en paz, y ahí se acaba, o te dedicas no puedes hacer política, no puedes hacer determinadas cosas, pero sí a través de los hombres puedes influir en todo el sistema, y lo hacen. Esto las clases más altas. Eso las clases más altas. Cualquiera que haya visto alguna serie sobre Roma ve cómo las mujeres están maquinando constantemente, pero tienen que hacerlo de una forma distinta a los hombres, ¿no? Los hombres se enfrentan más directamente, ellas lo tienen que hacer de una forma más subrepticia, ¿no? De una forma, pero lo hacen también. Si vas bajando, ya te encuentras las clases trabajadoras, por decirlo de alguna manera, esa clase media que trabaja, y las mujeres hacen de todo, de todo. No solo tienen hijos, sino que también contribuyen en muchos casos a la economía familiar, haciendo, pues eso, lo que hemos dicho, trabajan la lana o cuidan los animales. En la Nificae, bueno, eran las hilanderas, ¿no? Sí, también depende de si es ciudad o campo. Las mujeres, o sea, hay muchas, por eso digo, hay muchos. Depende de la economía, del tipo de... Claro,
pero al final sí trabajan en muchas cosas. Nos quedamos con la imagen de esa mujer oculta, pero realmente no es. Lo que decíamos es la mitad de una sociedad. Es la mitad cuando decimos Roma. Pero no me queda claro si sigue siendo una parte de población minoritaria la que escapa de esa función expresamente femenina, que es la de procrear. ¿Cuántas? Sí. No hablo de términos absolutos, pero hemos de pensar en muchas mujeres trabajando. Realmente no lo sabemos porque apenas, lo que decía, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo averiguamos cuántas? Pues las referencias que tenemos son las lápidas o los grafitos, son las referencias en sentido negativo que hacen. ¿Pero cómo de común es encontrar inscripciones de ese tipo en lápidas o en las mujeres es bastante común. En las mujeres es bastante común. Hay muchas lápidas que no dicen nada, solamente pues eso, solo pone el nombre y habla de ella sin definir nada más, igual que en los hombres, pero también hay lápidas masculinas que indican el oficio, el trabajo, lo que hacía y tal. Y en el caso de femeninas también. ¿Cuánto de eso significa en el mundo romano? En su esplendor podían vivir unos 100 millones de personas, en todo lo que era el imperio. De esos 100 millones, ¿cuántos eran romanos? Porque no todos eran ciudadanos romanos. Todos los de las provincias y todo eso tenían un estatus diferente. Pues fíjate lo que es Roma. Pues yo no creo que fuera ni un tercio de lo que serían originalmente ciudadanos romanos de esa primera clase. Pues si estás hablando de 30 millones, pues la mitad son... Estamos haciendo una cuenta, sí, pero bueno, sí. Unos 15 millones de mujeres. ¿Cuánto de eso podía trabajar? Pues yo creo que muy bien el 10%. Bueno, que se dedicara... no es un porcentaje residual. No es un porcentaje residual. Ahora después hablaremos de algunos de esos trabajos, de esos duros trabajos, ¿no? Porque hay algunos trabajos que son particularmente duros. Normalmente son los hombres los que siempre asumen, decíamos antes, la guerra o los papeles más trabajos creo duros, que sea lo que te refieres, trabajos próximos en el espacio. Pero eso va a ser en otro episodio. Juan, antes estabas hablando de quiénes eran ciudadanos romanos. ¿Qué pasa con las extranjeras? Bueno, el concepto... O sea, la ciudadanía romana estaba restringida a los ciudadanos romanos. Los que no lo eran... Nacidos en Roma. Nacidos en Roma. De padres romanos. De padres romanos. Eso era la ciudadanía y eso te daba un estatus. Eso que luego viene en el siglo XVII, XVIII con Montesquieu, ¿no? La separación de poderes y de que todos los hombres son iguales ante la ley. Eso no existe en Roma. Los hombres no son iguales ante la ley. Es decir, un ciudadano romano y un no romano cometen el mismo delito y tienen castigos diferentes. Entonces, la ciudadanía concede una serie de privilegios que no se le da a los demás. Entonces, todos los que viven fuera de ese ámbito, cuando llegan a Roma, tienen esa condición de extranjeros, ¿no? O de extranjeras. Cuando vienen como esclavos y luego por lo que sea se liberan, probablemente sigan trabajando allí, pero siguen siendo extranjeros, siguen siendo gente que no pertenece. Tenemos un poco de tiempo. ¿Y la extranjera parte de la misma posición que el extranjero? En términos generales, sí. Lo que pasa es que parte de la misma posición, que ya de por sí es distinta, porque la de la mujer es distinta a la del hombre, pero parte de que no puede gozar de determinados privilegios, ni el hombre ni la mujer. Bueno, pues seguiremos hablando de qué privilegios eran los que disfrutaban ellas en el próximo episodio, en el que también vamos a continuar hablando de qué espacio ocupaban en el mundo laboral y de oficios en concreto que nos traerán a esta Ceuta Hoy Septem Fratres entonces.